le vamos a hacer llegar el material a los asistentes y también el audio para tenerlo como complemento. Y efectivamente, hoy día hemos decidido hablar respecto a medición de voz de cliente, pero desde dos ámbitos. Primero, en la primera parte del bloque, en la cual yo voy a estar participando, tiene que ver con hablar de los principios de un programa VOC. La idea es poder entregar algo más inspiracional de por qué lo que persigue un programa VOC, porque con la vocación de las definiciones que están por dentro. Y en el bloque 2, a cargo de Felipe, ya va a ser una profundización, por decir, en base a las mediciones actuales que puedas tener de formato tradicional, quizás que todavía no has migrado a distintos tipos de mediciones, como también desde ahí puedes llevar esa medición a una gestión de un programa VOC. Entonces, en base a eso estamos dividiendo ambos bloques. Me gusta mucho esta frase inicial de Michael Dell, porque dice lo siguiente, dice, fueron los clientes los que hicieron grande a la empresa, y si somos lo suficientemente inteligentes y rápidos para escuchar sus necesidades, es seguro que tendremos éxito. Y me gusta siempre colocar esta slide como introducción cuando hablamos de VOC, porque él menciona tres frases. Uno dice inteligente, o sea, poder agregar cierta inteligencia y rapidez para escuchar las necesidades de los clientes. Es un poco lo que esas tres líneas me hacen llevarlo a nivel introductorio a esta sesión, porque son un poco los conceptos que sigue el programa VOC. Voy a bajar el video porque estoy con algunos problemas de señal, pero no hay ningún problema con eso. Bien, entonces, ¿y qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿cómo podemos ser inteligentes, rápidos para escuchar la necesidad de los clientes? Y tenemos que tratar de seguir esta vocación que nos dice Michael Dell, lo que dice un programa de voz de cliente. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algunas datas no muy alentadoras, por ejemplo, un estudio de Gartner, que menciona que el 95% del customer feedback se va a la basura. Y básicamente es porque las compañías a veces nos esforzamos mucho en medir, en tener un indicador en un tablero, en un cuadro de mando, en tener alguna calificación y alguna nota, pero difícilmente logramos accionar y gestionar a través o desde ese dato. Entonces, estas cifras que nos muestra un poco Gartner nos dice, claro, recopilamos mucho customer feedback, pero al final el que estamos utilizando y gestionando es muy poco, porque le damos un sentido distinto, y ese sentido básicamente es que exista una nota en algún tablero, en algún indicador, en alguna meta, pero gestionar de acuerdo a lo que nos dice el cliente es una tarea que todavía tenemos por realizar. Ahora, ¿por qué un programa VOC? Hablamos de que los modelos voz de cliente y la medición de la experiencia no están logrando generar los cambios en las organizaciones. Y acá hay un estudio de Forrester donde nos menciona distintas dimensiones de qué es lo que se trabaja en un programa VOC, desde lo que tiene mayor participación hasta lo que está al debe. Y en lo que está al debe, que es un poco donde quiero focalizar lo que está en esta gráfica, habla de, por ejemplo, sistemáticamente realiza acciones basadas en el VOC 35%, genera el VOC de fácil acceso, tiene los recursos adecuados o vincula la estrategia de experiencia a toda la compañía. Entonces ahí estamos viendo que en general la mayoría de los encuestados en este estudio admite que sus programas VOC no generan acciones sistemáticamente, no generan insight fácil de desarrollar y no se está utilizando la información en pos de ese objetivo. Entonces, cuando hablamos de un programa VOC, ¿de qué estamos hablando? Acá en ISO. En ISO nosotros definimos el programa VOC como lo siguiente, que es una herramienta de transformación organizacional que se enfoca en establecer medios para canalizar las opiniones de los clientes hacia la organización. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es una herramienta de transformación organizacional, no es una herramienta solamente para medir, sino lo que busca un programa VOC es transformar la organización, establecer aquellos medios y contárselo al resto de la organización para que hagamos algo con ese tipo de información. La idea es poder implantar un proceso estructurado para poder escuchar y actuar sobre el customer feedback. Eso es lo que busca y eso es lo que persigue un programa VOC de acuerdo al entendimiento y el planteamiento que estamos realizando desde ISO. Y cuando hablamos de voz de cliente, es súper necesario tener una visión un poco más amplia de cuando hablamos voz de cliente del formato tradicional. ¿Dónde está el dominio actual de los programas de medición actual? En general, estamos hablando de una estructura de que solicitamos al cliente información y estructuradamente, que es lo que ustedes pueden ver en esta dimensión de este cuadrante. En general, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos encuestas de satisfacción, encuestas NPS, encuestas de servicios, encuestas y encuestas.
Entonces, aquí tenemos un fuerte dominio. Cuando hablamos a veces de las mediciones tradicionales o actuales de cliente, estamos porque estamos ahí, consideramos, ese es el punto de arranque, donde solicitamos información al cliente, pero a la vez la solicitamos de una manera estructurada para que después nos llegue el dato. Pero también hay otras dimensiones donde el cliente nos habla y nos dice ciertas cosas. Por ejemplo, hablamos de solicitado pero no estructurado. Cuando hablamos de estos comentarios abiertos en la encuesta o que el cliente nos deja alguna grabación, respuestas por preguntar, etc. Entonces hay muchas cosas que también solicitamos al cliente, son información que no nos llega estructuradamente y tenemos que estructurarla. Felizmente hoy día ya hay tecnología que te permite estructurarla, dándole la posibilidad al cliente que se explaye. Pero también tenemos la voz del cliente en el aspecto no solicitado. Es decir, nosotros no le estamos preguntando al cliente, sino que el cliente en forma totalmente proactiva nos contacta hacia nosotros, por lo tanto no es solicitado. Y de esa forma podemos encontrar información estructurada no solicitada. ¿De qué manera? Por ejemplo, calificaciones de alguna web externa, donde tengamos calificaciones como proveedor, como empresa, donde nos coloquen alguna calificación y alguna nota. También hay información de los agentes del call center. Cada vez que un cliente llama para pedir, consultar o reclamar por algo, hay un agente contact center que está clasificando o estructurando esa información lo máximo posible, en general para poder generar algún ticket, alguna solicitud y generar todo un workflow de servicio. Pero esa es información también de la voz del cliente que está estructurada, pero claro, yo no la estoy solicitando, el cliente es el que me está llamando. Y otra forma no solicitada y no estructurada tiene que ver también con, hay blogs y foros de páginas externas donde hay información, donde los clientes hablan de nosotros. También tenemos los chats o los chatbots hoy día que están bastante de moda, las redes sociales que si bien han mutado un poco de un Facebook a un Instagram, siguen estando ahí. Cartas de un cliente, verbatim de llamada de un cliente, hay información que no está estructurada, que no le hemos solicitado y también se puede utilizar. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? Estamos mostrando acá que cuando tenemos que mapear la voz del cliente, estamos yendo a un espectro mucho más allá que solamente una encuesta, que es algo que yo solicito de acuerdo a definiciones que tengo en la compañía, cada cierto tiempo, a cierto grupo de clientes, y con una estructura de información a través de la encuesta en base a lo que yo quiero preguntar. Entonces aquí estamos ampliando un poco más el espectro. Chicos, se me olvidó mencionarles que tienen un chat a disposición. Si bien vamos a tener 10 minutos al final, hay un chat a disposición por si quieren dejar alguna nota. Diana la va a estar moderando, pero por favor cuando quieran hacer alguna pregunta, vayan quizás documentándola ahí para al final ir revisando. Bueno, en cuanto a lo que es, eso era con respecto a la voz del cliente. Y cuando hablamos de un programa VOC, queremos decir qué es lo que no es un programa VOC, como para hacer la diferencia. Y cuando decimos qué es lo que no es, lo primero no es hacer encuestas. Luego, no es diseñar cuestionarios interminables, tampoco es investigación de mercado, no es completar una muestra representativa, y no es sobre lo que la compañía le interesa saber, sino sobre lo que el cliente le importa. De eso va un programa VOC, es recoger lo que al cliente le importa. Y es acá donde hacemos la diferencia entre lo que es escuchar versus preguntar. En un modelo tradicional, ¿qué es lo que tenemos? Pregunta una muestra estadísticamente significativa. En un programa VOC, la vocación es escuchar a todo el mundo. No solamente cuando yo pregunte, sino también cuando el cliente me quiere decir algo, o dejar también los medios a disposición para que me entregue su feedback. En un modelo tradicional hablamos que el objetivo es sacar una nota. Acá el objetivo en un programa VOC es accionar la respuesta, es tomar acciones en base a esta. En un modelo tradicional en general nos encontramos que la encuesta implica un costo del estudio, la muestra, la herramienta, etc. En cambio, en un programa VOC vemos el VOC como un generador de valor para la organización, porque estamos buscando recoger la voz del cliente, recoger su experiencia y relacionarla con el negocio, que ya vamos a hablar un poco de eso. En el modelo tradicional lo que buscamos es distribuir informes, colocar la nota en un cuadro de mando, relacionarle algún incentivo. En cambio, en el programa VOC lo que hacemos es distribuir la respuesta de los clientes hacia el interior de la organización, socializarlo, comunicarlo, no solamente a través de un informe, sino también vinculado al punto anterior de accionar la respuesta, es distribuir esto con ese objetivo. En un modelo tradicional, a veces con el afán de recoger en un estudio lo máximo de preguntas que queremos hacerle al cliente, donde a veces conciliamos lo que cada área también quiere preguntar, terminamos haciendo encuestas largas y complejas. En cambio, en un programa VOC lo que se realiza son encuestas cortas y fáciles de hacer, ¿vale? Hoy día estamos en un mundo bastante real time,
Hoy día no tenemos a veces mucha paciencia, entonces tenemos el concepto de la inmediatez detrás. Entonces, aprovechando también que estamos en una coyuntura donde queremos las cosas más inmediatas, si llamas mi atención, te respondo. Si la encuesta es larga, la dejo a un lado, pero si es corta, soy capaz de respondértela, es lo que busca la vocación de un programa Vox. Entonces, aquí tenemos una slide como introductoria que tiene que ver, dice que hoy damos feedback en tiempo real en muchos ámbitos de nuestra vida. Por lo cual, aspirar a un programa Vox no es descabellado de la forma en la que queremos presentarlo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde hoy día el acceso a los smartphones, el acceso a datos, ya no es algo limitado, está algo bastante socializado, y también eso nos permite poder dar feedback en muchos ámbitos de nuestra vida a través de un dispositivo u otros medios. Entonces, ¿qué es lo que persigue un programa Vox? ¿Qué es lo que debe tener esto? Son 4 puntos. Hablamos de primero, capturar todas las interacciones. Luego, de dar el feedback debe ser fácil y rápido. Tercero, construir una conversación. Y cuarto, accionar el feedback en la organización. ¿Y cuáles son las claves que están dentro de esto? Por ejemplo, cuando hablamos de capturar todas las interacciones, lo importante es poder mapear el modelo de relación con el cliente y en base a eso establecer los criterios de cómo diseñar este programa Vox. ¿Qué es lo que debemos tener súper claro? Primero, identificar el Customer Journey. Tener súper claro cómo el cliente vive su relación con la compañía. ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Cuáles son los actores con los que conversa? ¿Cuáles son los canales por los cuales transita? Identificar todo ese Customer Journey del cliente es fundamental. Segundo, facilitar el feedback multidispositivo. Hoy día hablamos que tenemos el dispositivo a mano como un smartphone para poder entregar feedback, que usualmente lo andamos trayendo ya como parte de nuestra vida. Pero también facilitar el multidispositivo es poder referirse también quizás que cuando estoy navegando en la página web, también tener los elementos para poder decirlo. Si quiero llamar, también poder recibirlo a través de algún llamado. Si quiero poder entregar el feedback a través de una tablet en alguna instancia presencial, ahí está. Si quiero escanear algún código QR, también poder hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Facilitar el feedback multidispositivo, los medios. Por ejemplo, hoy día también está bastante creciente todo el ámbito del SMS, utilizar también ese canal. Entonces, poder habilitar un abanico de posibilidades multidispositivo para que el cliente me pueda entregar ese feedback. Y también definir los tipos de canales de medición, y hablamos del concepto push y el concepto pull, que tiene que ver con lo que vimos con el mapeo de la voz de cliente anteriormente descrito. ¿Qué es lo que es push? Push es cuando nosotros decidimos ir a preguntarle al cliente. Definir también en qué puntos del Customer Journey nos interesa preguntarle al cliente, por ejemplo, en un proceso de venta. Una vez que el proceso de venta, por ejemplo, se cerró o bien no se cerró, ahí me interesa que en esa interacción poder preguntarle al cliente, me interesa ahí en ese momento clave, que es una interacción crítica, un momento de la verdad, me interesa reconocer el feedback independiente del resultado. Entonces eso le llamamos una medición push. Y la medición pull es poder disponibilizar los medios para que el cliente me pueda dar feedback cuando él quiera. Yo puedo entrar a una página web de mi banco y si tengo la posibilidad de entregar feedback, lo doy. No necesariamente me lo está pidiendo, que me interrumpe con algún pop-up pidiendo el feedback, sino que está visible que si yo quiero dar un feedback, lo doy. Entonces, por eso hacemos la diferenciación entre canales push y canales pull. Cuando hablamos de dar el feedback que debe ser rápido, fácil y rápido, es porque no podemos pedir a nuestros clientes que sean auditores en nuestros procesos y a veces caemos con el afán de poder recoger el máximo de información durante el estudio en pedir cada uno de ciertas áreas y pedir toda la información posible. En un programa Vox, ¿cuáles son las claves? Es que el objetivo es que el feedback no lleve más de 30 segundos. De hecho, esta media, hace un par de años atrás, y no mucho más, eran 90 segundos. Hoy día ya la hemos bajado a 30, porque la capacidad de atención y retención hoy día es mucho más corta para poder llamar la atención y principalmente para poder entregar un feedback en 30 segundos. Uno lo puede ver también en los videos en YouTube, que los videos de YouTube tú ves los primeros 5 segundos y ya no te llama la atención, no lo sigues viendo. Entonces, la atención y saber de que esto no te va a demorar más de un par de segundos también es sumamente importante. Otro aspecto clave son preguntas cortas. Hacer entre máximo 3 a 5 preguntas al cliente, no más, porque después debemos permitir dar la posibilidad de dar comentarios abiertos en el cliente, ya sea a través de un campo abierto en una cuenta escrita, o si lo hacemos, por ejemplo, por vía telefónica, por un nivel que me puede dejar una grabación,
con lo que él me quiera decir. Entonces son las preguntas claves, 3 a 4, 5, no más que eso, y después dejar que el cliente se explaye. Como lo mencioné anteriormente, hoy día hay tecnología que ya permite trabajar sobre los campos abiertos. Por ejemplo, un speech to text que te transforma a texto la voz, y sobre el texto, después hacer un proceso de minería de datos, de inteligencia sobre el dato para que te vaya entregando los literales, la información que el cliente te está diciendo a través de esos medios. Esas son un poco las claves en este aspecto. Luego, cuando hablamos de construir la conversación, hablamos que la idea es poder entregar mecanismos que aporten un valor a la relación con el cliente y a la compañía, entregando información útil, por ejemplo, a los detractores, a los neutros y a los promotores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un promotor que constantemente o me pone nota 10 o nota 7, independiente de nuestra escala, yo debería aprovechar esa interacción de una mejor manera que solo decirle muchas gracias. Al construir la conversación, si un cliente está satisfecho conmigo, me demuestra ser un fan, que me recomendaría, ¿por qué no ver la oportunidad de entregarle información útil con respecto a nuevos productos, nuevos servicios, posibilidad de optar a otro tipo de beneficios? Empezar a instaurar una conversación, definir reglas, si un tipo, si el que me contesta la encuesta, un cliente de alto valor, que me contesta con nota 10, yo quisiera contarle algo y empezar a establecer una conversación con el cliente. Por ejemplo, los neutrales, poder tratar de mostrarnos con mayor valor con respecto a cosas que quizás no conocen, y en el caso de los detractores, no decirle quizás muchas gracias, sino pedir que más información. Ahí podemos hacer encuestas de profundización, preguntas de profundización, donde podemos indagar un poco más qué es lo que produjo esa insatisfacción de que hoy día está en un ámbito más de detracción. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estas claves? Es poder no solamente quedarnos con la respuesta, sino que en base a la respuesta accionar mecanismos que me permitan entregar una información útil, que sea útil para el cliente, que sea útil para la compañía, y construir esa conversación con el cliente. ¿Qué más tenemos? El punto 4 habla de accionar el feedback. Y la idea es poder entregar los instrumentos para democratizar la voz del cliente dentro de la organización. ¿Qué es lo que queremos con accionar el feedback? Lo que queremos primero es el close the loop, que es cerrar el ciclo. El cerrar el ciclo tiene que ver no solamente con que quizás le invito una respuesta al cliente, sino también que en base, qué fue lo que yo hice y qué es lo que comuniqué al interior de la organización. O sea, cierro el loop tanto para el cliente como hacia el interior de la organización. O sea, si mejoro un proceso, ese proceso lógicamente va a mejorar de cara al cliente, le entregamos las disculpas, que no va a volver a ocurrir, pero también se lo tengo que contar al resto de la organización, qué es lo que estamos haciendo, porque esa mejora podría aplicar para otros procesos clave, democratizarlo, comunicarlo. También tener acceso a los dashboards de la respuesta en forma fácil, intuitiva, que sea también de fácil acceso a la información, para poder democratizar los datos y que puedan también entenderlo con esa fácil comprensión y cómo también, por qué no estar calculado. Y también hablamos del Box Governance, que tiene que haber una mesa de trabajo, una mesa de gobierno, donde distintos tipos de áreas transversales de la organización estén trabajando sobre la voz del cliente. Tener un gobierno donde todos puedan decir algo, todos puedan tener información respecto al dato, todos puedan entenderlos. Ahora bien, en general, siempre se nos hace un poco esta pregunta, que es decir, bueno, ¿qué métrica ocupo? Y la métrica que uno ocupa, bueno, la que está más socializada porque tiene que ver con recomendación y lealtad, tiene que ver con el NPS. Y también es de fácil interpretación, es una sola pregunta, es muy fácil de utilizar. Pero a veces no es ni la mejor métrica o no la más útil. Y pueden haber otras métricas como la satisfacción asociada a un producto, como el esfuerzo a través de la interacción, que hoy día cambió el CES 2.0, cambió el tema de facilidad más que esfuerzo, indicadores de marca y reputación. ¿Qué es lo importante? La métrica finalmente no es la salud de la relación, sino que es solamente un indicador de ella. Esto, por ejemplo, si tú hoy día tienes 38 grados de fiebre, eso no quiere decir cuál es el síntoma que está detrás de esto. Eso es solamente una métrica. Eso tiene que estar relacionado con ciertas cosas adicionales para tener un diagnóstico de qué es lo que estás viviendo quizás como paciente. Entonces, en general, cuando nos dicen qué métrica ocupo, tenemos que saber definir que el problema no es la métrica. Puedo utilizar las 4, 2 o 1, sino qué hago con ella. Y a su vez, es como qué tipo de medición también hago. Y el tipo de medición puede ser relacional, donde establezco un modelo donde al cliente le pregunto cada 3 meses, cada 6, cada 1 año,
Le pregunto cuando cumple años dentro de la organización, solamente para tomar aspectos relacionales y profundizar en algunos puntos. Puedo tener también una encuesta tipo benchmark, un programa Vox tipo benchmark, donde no solamente analice cómo lo estoy haciendo, sino también cómo lo están haciendo mis otros competidores e ir un poco más allá, cómo lo están haciendo otras industrias para recoger mejores prácticas. Hoy día el cliente compara experiencias, por lo tanto, si estás en un banco, no es necesario que te estén comparando con un banco. Si estás en una clínica, no es necesario que estés en una clínica, sino que hoy día compara bancos con clínicas, clínicas con e-commerce, etcétera. Hoy día hay porque está buscando experiencia. Y eso también pueden ser mediciones que también tienen en el tiempo, pueden ser solamente una vez al año, 2 veces al año, etc. Y el otro tiene que ver con el aspecto transaccional, que a medida que el cliente va viviendo interacciones con la compañía, ir haciendo las consultas o ir disponibilizando los canales para que me entregue el feedback. Lo hago más transaccional y tengo que hacerlo también con un grado de recuerdo también inmediato, no preguntarle a las 2 o 3 semanas donde prácticamente no se va a acordar cómo fue la interacción que tuvo en ese modelo, sino hacerlo lo más próximo al real time. Ahora, más allá del tipo de medición que yo pueda realizar o quiera realizar, que un poco el objetivo de este meeting, de poder contar qué cosas podemos hacer independiente del tipo de medición que has decidido o puedas realizar. Por ejemplo, yo solamente no estoy en condiciones quizás económicas de hacer algo transaccional, sino solamente lo puedo hacer relacional. Ok, pero más allá de eso, lo importante es utilizar el feedback para mejorar los procesos y la experiencia del cliente. Es qué haces con esa información, cómo la gestionas, cómo la trabajas. Por eso, más allá del tipo de métrica que voy a utilizar y el tipo de medición, es qué voy a hacer con estos resultados, cómo los voy a trabajar. Y en ese sentido, ya para ir terminando este bloque, que ya estamos a tiempo, independiente de todos los temas que les pude haber comentado de la vocación de un programa Vox, de qué es lo que nos inspira a poder realizar, hay 4 elementos esenciales para poder gestionar la voz del cliente, y que este cierre son como un poco en la antesala a cómo lo va a desarrollar Felipe en la etapa 2. Tiene que ver cuáles son los ámbitos esenciales. Primero, conocer el Customer Journey Vox del cliente. ¿Está claro el origen de dónde y cómo habla el cliente y por dónde nos está hablando? Eso hay que conocerlo, sí o sí, por lo menos tener una visibilidad. Segundo, tener una métrica asequible y datos confiables, que los datos adquiridos son confiables y fáciles de entender, porque esto, no olvidemos, tenemos que socializarlo al interior de la organización y tiene que ser de fácil interpretación, que tienen que ser confiables, que lo entendamos fácilmente. Tercero, definir una mesa de gobierno, cuestionarnos si las personas de la organización reconocen lo que significa la métrica, por qué lo estamos midiendo y qué es lo que estamos obteniendo con esto. Y cuarto, es gestionar el close the loop, cómo la métrica que se genera es compartida y gestionada por la organización. Más allá de los elementos que hemos mencionado de lo que busca un programa Vox, estos ámbitos son esenciales sobre los cuales puedes trabajar. E independiente del tipo de medición que tengas, sobre estos 4 pilares debes basar para empezar a construir un programa Vox. Por eso les mencionaba, y soy un poco enfático, no quiero poner poco foco en cuál es la métrica ni cuál es el tipo de medición, le hemos mencionado, sino qué es lo que tienes que hacer con ella. ¿Y cuál es el punto de unión de estos 4 esenciales? Tiene que ver con los resultados, esto tiene que tener resultados de negocio, y los resultados de negocio se traducen, por ejemplo, en los economics, que trabajamos la experiencia cliente, de entender si los clientes que nos escogen, los clientes que llegan, nos prefieren por una mejor experiencia. También reconocer el share of wallet, el porcentaje del presupuesto que tienen los clientes que lo gastan en nuestra compañía producto de una buena experiencia. Eso también lo podemos recoger a través de la voz del cliente. El precio premium, el precio adicional que está dispuesto a pagar un cliente por una mejor experiencia. Yo aquí siempre menciono un poco el caso Spotify, porque es como estoy dispuesto a pagar un fee con tal que no me entre publicidad. Considerar también el ámbito de la recomendación. ¿Cuáles son las personas que lleguen a mi compañía por una recomendación de un familiar o un amigo? Este es el dato más fácil de recoger. Es cosa que cada cliente nuevo que llegue le preguntas cómo llegó. Inmediatamente vas a empezar a darle un valor económico al tema de la voz de cliente, al tema de la experiencia. Y también la permanencia. No hablar del concepto de churn o de fuga, sino hablar qué tanto permanecen los clientes en mi organización, y eso lo multiplicas por el valor del cliente y ya tienes un dato de permanencia. Y lógicamente que tiene que estar, de la materia que estamos hablando, asociado a la experiencia que ellos viven. Y aquí ya estoy llegando a la final de este bloque. Solamente
que todo el tema de voz de cliente lo estamos amparando bajo el ámbito global del Customer Experience, que es lo que vive un cliente al relacionarse con una organización en interacción ya sea con la marca, el producto y el servicio. Y en el contexto actual, las compañías no podemos permitirnos hacer las cosas de otro modo que no sea con y para el cliente. Entonces yo con esto, y estando un poquito desviado en tiempo, pero bastante en los márgenes que buscamos, termino esta primera parte que tenía que ver más con un objetivo inspiracional, más con un objetivo de qué es lo que busca un programa VOC, y la idea es que ahora Felipe, tomando un poco piezas que hemos presentado ahora, logre bajar esto y decirlo cómo lo podemos hacer realidad desde la medición actual. Felipe, adelante, por favor. Muchas gracias, Cristian. Entonces, a ver, les comparto mi pantalla. Compartir. ¿Listo? ¿Ya todos lo están viendo? Bien. Bueno, yo les voy a hablar un poco, dar más bien tips de qué pueden hacer hoy en día, ¿vale? Porque, como vieron, eso, y muy bien lo dijo Cristian, esto es todo un concepto de cambio que puede verse un poco, puede sentirse un poco abrumador al principio. Entonces, quiero abrir con esta frase de Confucio, que se la atribuye a Confucio: hombre que mueve montañas. Eso no es fácil empezar a cambiar toda la estructura de la compañía o más bien la visión de cómo se tiene que entender todo aquello que nos dicen los clientes, ¿cierto? Pero hay cosas que podemos hacer desde ahora, donde no necesitamos presupuesto, necesitamos a lo mejor un poco de esfuerzo, pero lo podemos empezar desde nuestra área, sea un área de experiencia o un área de cliente. Ahí tenemos que ver cuál es nuestra área y cómo podemos empezar a aportar para traer esa voz del cliente dentro de la compañía, ¿vale? Como muy bien lo dijo Cristian, esto es una herramienta de transformación organizacional y como tal toma tiempo. ¿Okay? Entonces, voy a mencionar algunos retos de la medición. Esto es en general, no es solo del BOC. Tenemos presupuestos limitados, es difícil marcar la correlación con los resultados de negocio, hay mucho ruido dentro de las encuestas, como muy bien decía Cristian, todo el mundo quiere meter una pregunta, pero se vuelven como ingestionables y los informes se vuelven demasiado complejos para entender. Hay una falta de confianza interna en los resultados, hay una dificultad para generar acciones concretas, tiempo de interacción, tiempo entre la interacción y el resultado. A lo mejor ya cuando le pregunta al cliente, ya ha pasado mucho tiempo y ya se olvidaron de la experiencia, dificultad para involucrar al resto de la compañía, pocos recursos para el feedback no estructurado, dificultad para tener referencias externas. Estos son algunos de los retos, ¿vale? Pero se pueden abordar. La mayoría de los que estamos acá en nuestras compañías tenemos distintos modelos de medición, ya sea, como decía Cristian, las encuestas relacionales, que otro nombre pues es las encuestas anuales, estas oleadas que solemos hacer, donde le preguntamos todo acerca de la experiencia, pueden ser de 30, 40 preguntas. Eso es la medición tradicional. Y relacional. La transaccional ya es más interacción por interacción. Entonces, ¿cómo lo vemos hoy en día? Pues la medición tradicional recolecta el feedback, sí, y lo analiza. Y a lo mejor lo distribuye dentro de la compañía. Pero un modelo bot cierra el ciclo, hace algo con ello, actúa sobre esas respuestas, más allá de tener un visto bueno, un visto malo, lo hice bien o estoy mejorando, sino cambio estructuralmente mi compañía y mis procesos, lo transformo la compañía de tal manera que monetice esto, que no sea un costo para la compañía, sino que sea una inversión, ¿vale? De la charla de Cristian, quiero rescatar especialmente dos diapositivas, que son estos 4 ámbitos esenciales y qué debe tener un programa de VOC. Y voy a profundizar un poquito en ello, ¿vale? De los 4 ámbitos esenciales, por cierto, cualquier pregunta que tengan, lo pueden ir escribiendo, no tengo ningún problema en contestarla. Entonces, de esos 4 ámbitos esenciales,
por conocer el Customer Journey. ¿Listo? Entonces, este Customer Journey, ¿qué es? Es entender las interacciones que vive el cliente con nosotros en los distintos momentos. Si ya nos vamos a un Customer Journey Walk, tenemos también mapeado a través de qué canal está teniendo esa interacción, porque es muy importante que si yo como cliente tengo una interacción contigo a través de la web, espero que si me vas a preguntar una encuesta, lo hagas a través de la web, porque si yo escogí la página web o el canal telefónico, es por una razón, porque yo, mi arquetipo como cliente, está más inclinado a interactuar contigo mediante ese canal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante entender el Customer Journey? Y es porque debemos entablar una conversación con el cliente, como les dije, en el momento en el que está viviendo esa interacción y por el canal por el cual está viviéndolo. ¿Listo? Ustedes pueden decir, no, pero no tengo un Customer Journey o mi Customer Journey no está, no es actualizado. Tranquilos, hay maneras de solventarlo. Y es, podemos empezar a entender cuáles son los momentos críticos o los momentos muy importantes para el cliente si analizamos la volumetría de los reclamos, las quejas, podemos incluir aquellos reclamos que tenemos en el CERNAC. Tengamos en cuenta que puede sonar bastante básico si yo les digo en ese momento, no, pues cuántos reclamos tienes y cuál es el motivo más importante de reclamo. Pero es un poco más allá. Tienes que entender a través de todos los canales, ¿vale? Y incorporar este concepto importante que son las quejas. Aquello que no tienes una reclamación formal, recibes muchas quejas día a día. ¿Tienes algún método para recopilarlo, para estarlo estructurando, para estar registrándolo? Pues ahí tienes un primer paso para entender dónde realmente debes poner el foco. De definir una mesa de gobierno. Pues lo dijo muy bien Cristian. Una mesa de gobierno, Wok, es o puede ser una mesa, puede ser un grupo, puede ser un departamento, puede ser un comité. Que lo importante de esta mesa de gobierno es que tenga personas en ella que estén empoderados, tienen que poder tomar decisiones, ¿vale? Lo ideal es que toda la compañía esté reflejada acá. El motivo de eso es porque cualquier cambio en el bot, ya sea en las mediciones, a lo mejor le cambia la métrica utilizada por algún departamento. Pero más allá de la métrica es, tenemos que dejar de pensar que el cliente nos ve como silos, ¿cierto? El cliente ve que vivió una interacción con la compañía y en esa interacción a lo mejor hubo 5 o 6 personas o 6 departamentos involucrados. Tenemos que vernos como una compañía, como nos ve el cliente. Y por ello, si modificamos algún proceso desde lo que vive el cliente, probablemente vamos a necesitar impactar varios pequeños procesos de distintas áreas. Por eso lo ideal es que sea una mesa interdisciplinaria, pero es complicado que, un poco coloquialmente, que te pesquen así de buenas a primeras todas las áreas y digan, listo, voy a ir a tu comité. Dependiendo del poder que yo tenga dentro de la compañía, voy a poder montarlos al tren del BOC, ¿cierto? Pero si no contamos con esa colaboración, podemos buscar un aliado y empezar la mesa con ese aliado. Poco a poco se van a querer ir sumando cuando las distintas áreas vean resultados y empieces a comunicar los resultados de manera personalizada. Pero al principio debemos comenzar con áreas que están directamente impactadas. Por ejemplo, puedes tomar una EPA, una encuesta post-atención después de una instalación o después de una venta. Y ahí tomas a los dos departamentos, al comercial y a la instalación, y les dices, mira, a ti te interesa mucho lo que está sucediendo en esta encuesta. Ven conmigo, montemos esta mesa y empezamos a trabajar en esta mesa. Tienen al ellos tener un interés directo y claro, se van a querer sumar. También lo mismo, si tienes las encuestas relacionales,
tienes que buscar tu aliado dentro de la compañía que esté más claro. Usualmente suele ser el equipo comercial por su vocación de tocar al cliente, pero busca a alguien que te ayude a empezar a estructurarlo. Como decía al principio, esto tienes que ir moviendo pequeñas piedras, tienes que ir dando pequeños pasos. Ahora, la métrica tiene que ser accesible y los datos confiables. ¿Esto a qué viene? Pues tenemos que tener, las métricas las tiene que entender la gente, más que tenerlas en su buzón, porque sucede mucho que nosotros hacemos una oleada relacional y sale un informe tipo a todas las bandejas de las jefaturas o incluso a todas las bandejas de nuestros colaboradores. Pero entienden el dato que está dentro, entienden el contexto, está lo suficientemente claro ese informe. Por eso tenemos que, en este caso, menos es más. Escoger 4 datos que le vamos a hacer el seguimiento, generar un dashboard, un seguimiento, puede ser hasta en Excel, y que ese dato sea entendible y, muy importante, sea incuestionable. ¿Cómo conseguimos que sea? Pues todos te van a decir, no, pero es que mi cliente no dice eso, no dice aquello. ¿Cómo podemos solventar ese problema de conseguir el apoyo? Y se deben incorporar desde el principio. Si tú diseñaste la encuesta con ese aliado y ese aliado sabe exactamente a quién se le está enviando y quién contestó, es muy difícil que te cuestione el dato. Por eso también es muy importante que tratar de incorporar a la mayor cantidad de gente. Y idealmente llegar a tener a toda la compañía representada. Pero el dato tiene que ser incuestionable, ¿cierto? Y tiene que ser fácil de consumir, porque con ellos diseñaste ese dato, ese dashboard. Ellos saben exactamente lo que están viendo, saben qué oleada están viendo. ¿Vale? Continuamos con la gestión del close the loop. ¿Listo? Como métrica que se genera, tiene que ser compartida. Cristian hizo mucho énfasis en eso y es muy importante esto, porque ¿qué es el close the loop? Pues el close the loop es básicamente coger el teléfono de un cliente que está insatisfecho, que está muy satisfecho y entender por qué, ¿vale? Cerrar el ciclo. Ellos te dieron una parte de la comunicación, te mandaron un mensaje y tú tienes que responder el mensaje y entablar esa comunicación. Y esa comunicación, todo lo que aprendes, todo lo que gestionas en esa comunicación, ya sea le di un descuento al cliente o el cliente me dio las gracias, tiene que ser comunicado internamente. ¿Por qué? Porque es tanto para que, como decía Cristian, se aprenda del proceso que empezaste en área A y aplicarlo en área B, o también como estrategia tuya para montar más gente en este tren del BOC, para que te empiecen a pescar, para que te empiecen a creer lo que estás haciendo en esas mesas. Entonces, ¿cómo se puede solventar? Pues la mesa de gobierno puede realizar sesiones de comunicación de hallazgos que impacten a un área específica. Y como les decía, hacerlo personalizado, importantísimo, uno a uno. Yo irme como experiencia al área de ventas o al área comercial y decirle, oye, mira, esto están diciendo, esto están sintiendo, mira este comentario que te dejaron. ¿Vale? Ahora quiero pasar a estos 4 ítems que Cristian mencionó de qué debe tener un programa WOC. Se mencionó de capturar todas las interacciones, dar feedback debe ser fácil y rápido, construir una conversación y accionar el feedback. Ese close the loop. ¿Qué es lo que sucede? Yo en ese momento no les estoy diciendo cómo lo pueden hacer todo, porque a lo mejor, porque la razón de este webinar es, tengo mis mediciones actuales, tengo mis mediciones tradicionales, ¿qué puedo hacer con ellas? Pues probablemente no vas a poder generar encuestas nuevas, transaccionales, que se accionen inmediatamente después de la interacción que vive el cliente. Entonces, no vamos a poder capturar todas las interacciones. A lo mejor no tengo control sobre cambiar todas las encuestas que hay en este momento, porque ya están siendo utilizadas, están siendo operativizadas. Pues no puedo mejorar las encuestas, reducirlas.
entonces no puedo accionar sobre el punto 2, de dar feedback debe ser fácil y rápido. Pero en el punto 3 y 4, ahí sí tengo libertad de acción desde hoy mismo, que es construir la conversación y accionar el feedback en la organización. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo gestionar desde el modelo tradicional? Desde hoy. Digamos, les voy a poner algunos ejemplos, pero para que vean que es posible. Digamos, en las cepas de los call centers, tú tienes, a lo mejor, tienes resolutividad y satisfacción o atención. Pero eso no te dice nada. No te, o sea, a lo mejor te está diciendo qué call center lo hace mejor que el otro. O qué proceso necesitan más herramientas los agentes para poderlo solucionar. Pero no te está diciendo más del cliente, de cómo se está sintiendo. Si tú ves que te pusieron un 1 y un 1 en, en una EPA, pues ¿qué puedes hacer? Puedes escuchar una grabación. Toma un pool de 5, 6, 8, 10 encuestas en las cuales, EPAs en las cuales les pusieron una terrible nota y escucha las grabaciones. Oye la voz del cliente. Ojalá escúchalas desde la mesa. O pónganse tareas los integrantes de la mesa. Oye, cada uno tiene que traer oídas 5 grabaciones de un 1-1 o de un 7-7 para entender qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. En las encuestas relacionales o por CATI o por CAWI, podemos llamar al cliente a profundizar. Tengo tu respuesta, a lo mejor yo ya tengo dentro de estas relacionales algunos campos abiertos, pero no recibí suficiente. Levantar el teléfono, llamar, te va a dar primero, todos los clientes te lo van a agradecer. Ese es uno de nuestros grandes miedos. No, pero ¿para qué voy a molestar al cliente otra vez si ya me contestó la encuesta? No, créanme, los clientes están felices de recibir la llamada porque saben que su voz se oyó, porque saben que no perdieron el tiempo en el momento que te respondieron. Entonces, toma esa oportunidad, llama al cliente y profundiza en la experiencia. Pero antes de que hagas estas dos, es muy importante y en todos los casos, analizar el historial del cliente para conocer el contexto. Tienes que saber qué ha vivido el cliente, qué ha comprado, qué ha dejado de comprar, qué servicios dio de baja, qué servicios dio de alta, cuántas veces reclamó, a través de qué canales lo hizo. Tienes que mirar en el CRM, si tienes un CRM y si no, empezar a hacerle, a tirar del hilo para encontrar qué ha vivido ese cliente contigo antes de hacer esa llamada para tener un contexto, para que realmente sea personalizado, para realmente ponerte en los clientes para entender qué vivió. Y eso es en esta situación actual. En un modelo ideal, esta conversación se va dando porque estás dejando campos abiertos en los cuales estás fomentando la conversación y el close the loop está implementado de tal manera que ya a alguien le sale el ticket para comunicarse con el cliente o responder a un comentario abierto. Ahora, el punto 4, que es accionar el feedback en la conversación, en la organización, que se lo tocó un poco por encima y acá ya le profundizo. Y es la mesa de gobierno puede realizar llamadas de muestra reducida, ¿vale? Para entender el motivo de la molestia. Pero aquí está la clave. La verdadera importancia de un close the loop no es solo solucionarle el inconveniente a un cliente puntual. Es aprender de ello para generar cambios estructurales en el proceso o en cómo estoy haciendo las cosas para que el inconveniente no vuelva a suceder. Básicamente, para no volver a tropezar con la misma piedra 2 veces o evitar que otro cliente tropiece con la misma piedra que un cliente ya tropezó, ¿vale? El close the loop va de prevenir que el bosque se te queme y no de estar apagando incendios. Si bien es cierto que te ayuda a apagar un incendio puntual. Ahora, ya habiendo visto esto, quiero cerrar un poco con esta cifra. Es un poco distinta a la que dijo Cristian antes y es el 95% de las empresas han recopilado comentarios. Esto es un campo abierto, esto es a lo mejor quedó registrada una llamada de la opinión del cliente o la voz, como decía Cristian, la voz estructurada o no estructurada. Tenemos comentarios de los clientes.
pero solo el 10% de las compañías lo utilizan para cambiar sus procesos y mejorar la experiencia puntual de los clientes. ¿Queremos ser de ese 10%? ¿Queremos aumentar esa cifra? Porque realmente estar escuchando al cliente, estar profundizando, estar oyendo la voz del cliente, así sea de una manera incipiente como lo podríamos hacer ahora, es como tener un consultor de experiencia metido dentro de tu empresa. Es tu cliente dándote los tips de por dónde tienes que ir para que él esté feliz. ¿Vale? Ya con eso. Muchas gracias. Le vuelvo a pasar la palabra a Cristian para que, por si hay preguntas, dudas, cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bien, Cristian. buena. Bien, ya nos quedan unos minutos, hemos estado a tiempo del itinerario, pasado un par de minutitos, así es que quedan a disposición de poder escribirnos o habilitar su micrófono y hacernos algunas preguntas. Así que la invitación está abierta, chicos. Como les decíamos, teníamos dos enfoques dentro de esta hora, que es un tema de cuáles son los principios que busca un programa VOC, y después, basándose en esos principios, cómo con lo que tengo actualmente en las medicinas tradicionales puedo llevarlo a cabo. Como bien decía Felipe, esto es una construcción de paso a paso, que a veces nos intimida a poder desarrollar tremendas cosas, pero sí podemos irlo construyendo paso a paso, y eso fue el espíritu lo que tratamos de presentar el día de hoy. Así es que la idea de este meeting es que podamos conversar con alguna duda, lo que necesiten, estamos acá atentos. Si a posteriori también le aparecen dudas, no hay problema, estaremos acá para poder responderlas. Bien, chicos, bueno, si no hay preguntas, bueno, después seguramente podrán surgir. Solo asegurarme que sí se vio bien la presentación, se escuchó bien. A veces tenemos problemas de ancho de banda y yo, por ejemplo, privilegié el audio sobre la imagen. Solo asegurarnos que se transmitió bien el mensaje de lo que estábamos buscando. Y solo para cerrar la sesión de hoy, dejar algunos como tips de lo que ha ido mencionando Felipe en su parte, que hay que analizar los momentos claves para el cliente. La idea es que puedas también realizar un petit comité, indagar en las grabaciones, en el libro de reclamo, hay mucha información útil ahí también que realizar. Que investigar, también poder estructurar cuadros de mandos sencillos, y comunicar los hallazgos, tanto del cliente como de las cosas que hicimos, son cosas fundamentales. Y una vez que hemos hecho eso y queremos dar el paso, por ejemplo, a gestionar el close the loop, hagan un piloto donde vayan con su área aliada, intenten probarlo, no intentemos hacer un Big Bang con esto, sino que con estos petit comités, con pilotar un piloto, veamos qué resultados se van obteniendo y desde ahí se van construyendo estos caminos que nosotros estamos invitando de lo que es un programa de voz de cliente, qué es lo que está detrás cuando hablamos de voz de cliente, que es un concepto mucho más amplio que una medición tradicional, aunque desde ahí ya puedes arrancar y elaborarlo. Así que si no hay consulta, ¿sí? ¿Por aquí hay alguien? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en algún momento me tuve que ir de la reunión para otra, y no sé si lo habrán comentado ahí. Dale. Cuando uno hace el análisis de la voz del cliente, ¿cuál es la mejor forma de presentarlo? Como para llamar la atención a las personas que le estás presentando. No sé si tienen ejemplos de cómo es la mejor forma de presentar todos los resultados. ¿Presentar los resultados en términos numéricos o en términos de socializarlos? Ambos. Ambos. Mira, yo creo que Felipe, podrías contarnos también cómo presentamos los números cuando hablamos de estas mesas de gobierno, estos petit comités. Te lo vamos a responder desde la experiencia, ¿ok? Ya, gracias. Mira, nosotros hemos identificado que si bien un número poderoso y un histórico mueve mucho, lo que más te va a mover a la gente es el verbatim. Es dejar reflejado directamente casos puntuales que han vivido los clientes que te han dado esos números.
no hay nada más poderoso que sentir y escuchar al cliente decírtelo. Incluso si en la reunión puedes ponerle play a una u otra grabación, no te imaginas el impacto que tiene. Ujú. Por lo general, en mi caso, nosotros hacemos puras encuestas, no tanto grabaciones, y claro, presentamos los resultados con literales, con verbatines, y como un evolutivo de cómo se ha comportado los últimos 3 meses, por ejemplo. Así estaría bien. Sí. Sí, como mencioné antes, no sé si alcanzaste a estar, si bien estás haciendo encuestas y pueden ser por web o por donde sean, alguna que te llame la atención, levanta el teléfono y profundiza. Y eso, de ahí puedes sacar esa voz del cliente para incorporar en tu presentación y vas a generar un impacto gigantesco. Sí, sí. No sé si alcanza a escuchar eso y nosotros queremos tratar de hacerlo de todas maneras. Es algo que tenemos en mente y es complicado por un tema de recursos, pero claro, nosotros mismos podemos de repente, pero no puede ser un constante por Sí. temas de tiempo, por ahora. Sí, yo creo que lo que te dice Felipe, efectivamente, más allá del dato y la métrica, poder complementarlo con estos verbatim, estos literales, de lo que de lo que el cliente realmente te dice detrás de una nota, surge mucho efecto. Y lo otro que en estos petit comités o mesas de gobierno, como queramos llamarle, tratar de incluir a la mayoría de la organización. O sea, los que están en el back office, los que están en el front office, las áreas de TI, total de socializar un poco qué es lo que está viviendo el cliente. De modo que en un principio vas a recibir alguna extrañeza de qué hago yo acá en esta reunión, no van a querer algunas veces participar, pero si tú eres constante en el tiempo y sigues invitando y también le muestras un poco de información que lleva a su área y lo trasladas con el cliente, empiezas a permear una sensibilidad que después de 1, 2, 3 meses ya la mesa funciona prácticamente sola porque estás permeando a todo el resto de la organización. Esa es como otra clave en el tema de socializar la información y lógicamente mostrarla desde el punto de vista emocional, que ojalá una grabación que dice el cliente, esto es lo que está detrás de este número. Usualmente los clientes que nos reclaman nos dicen esto, mira, escucha esta grabación, y así empiezas a sensibilizar un poco, de más allá de mostrar solo un dato, que al final es un dato nomás. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada. María, otra cosa que nos ha resultado con mucho éxito es mostrar la historia de un cliente. No solo esa interacción puntual que tuvo, sino qué más ha vivido antes. Cuenta su historia, haz un storytelling y dices, por ejemplo, este cliente vio esto. Y ahí se pone tu interlocutor va a empatizar totalmente con lo que te puede estar respondiendo. Perfecto. Ya, muchas gracias. Pues nada. Hola, Alfredo por acá. Alfredo. ¿Cómo estás? Tengo más que todo una consulta o a ver si me pueden dar una recomendación más que todo. Hablaste tú, Cristian, que los 30 primeros segundos después del proceso de venta, terminado el proceso de venta, son súper importantes como para recopilar cierta insight que podía ser relacionado con este mismo, el cierre del proceso de venta, podría ser, el cierre de la venta. Pero también cae la coincidencia de que generalmente cuando uno quiere buscar la voz del cliente o acercarse más a la parte de las emociones, es mucho mejor la interacción por un call center, podría decirse, porque puedes indagar más que por un proceso más automatizado que podría ser estos 30 segundos posterior al cierre del proceso de venta. En la experiencia de usted, ¿cómo podríamos implementar un sistema que podría acercarse un poco más a las emociones dentro de estos 30 primeros segundos? Porque finalmente yo veo esos 30 primeros segundos y me imagino un SMS, una tablet ahí en el puesto del vendedor, un mail, algo. Bien, mira, sí, muy buena pregunta, porque esto nos da pie a profundizar en otras de las herramientas que son complementarias, que no la mencionamos, pero te agradezco la pregunta porque nos da pie a eso. Asociado al Customer Journey, que te dice dónde voy a preguntar, que yo coloqué el ejemplo del proceso de venta, y también mediante el medio que tienes que preguntar. Pero una forma de definirlo, a complementario al Customer Journey, también es conocer el arquetipo de cliente. Efectivamente, un cliente quizás no le vas a poder mandar un mail o un SMS, y quizás lo tienes que llamar por teléfono porque es la vía por la cual te va a contestar.
¿Qué es lo que está detrás de esto? Detrás de esto lo que te busca es que ese contacto tiene que ser, como tú dices, emocional, pero tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Es como, lo llamo para saber cómo está. Es más que si yo lo llamo, tiene un minuto para hacer una encuesta, probablemente tú vas a decir, no quizás, pero si me dices, lo llamo para saber cómo está, captan mi atención, y después le digo, quiero hacerle 2 preguntas fáciles y simples. Entonces lo estás haciendo en forma telefónica, y no pasa nada con eso, porque los medios y la forma son parte de las cosas que hay que diseñar. Pero efectivamente el gancho emocional tiene que ver en que primero captas la atención y segundo le haces ver que no va a demorarse mucho tiempo en poder entregarte el feedback. Entonces, son las maneras que después cuando tú ya diseñas ad hoc de acuerdo a lo que tienes en tu organización, esto te ayuda al Customer Journey, te ayuda a conocer los clientes, el arquetipo, te ayuda a hilar más fino en la forma en cual yo tengo que contactar y solicitarle este feedback. Y qué mejor que hacerlo desde la vereda emocional. Así que te agradezco la pregunta, Alfredo. También, Alfredo, no tengas miedo de unir varias, como más que opiniones, es varias situaciones. Tú tienes la transacción, te preguntan qué tal la transacción, una pregunta muy cortica, 2, 3, campo abierto, y después poder seguir profundizando. Te sigue dando su opinión de la venta, y es la suma de a lo mejor 4 comunicaciones con el cliente, el que te va a dar el global. Esto lo llamamos, también están las interacciones episódicas, que es básicamente una suma de varias cosas te va a dar tu experiencia general. Te pongo el ejemplo de una instalación de servicios de telecomunicación. Tú tienes la contratación, la venida de la instalación y la puesta en marcha. Son 3 situaciones separadas. Tú puedes preguntar en cada una de las 3 con los 3 momentos puntuales, pero la sumatoria de todo, esa final es la que te va a englobar la experiencia real y dónde puedes mejorar. Perfecto, gracias. Pues nada, Alfredo, cualquier duda, acá estamos para profundizar. ¿Más? Bien, al parecer ya no tenemos más preguntas. Como les decíamos en algún inicio, les vamos a hacer llegar este material, lo vamos a complementar con la grabación de la sesión y por supuesto tratamos de comprimir información útil en un lapso de tiempo reducido. Probablemente en la revisión puedan surgir algunas preguntas y dudas y quedamos a disposición y disponibles para poder atenderlas. La idea es poder aportar un grano de arena y movilizar un poco esta vocación hacia la experiencia del cliente a través de un método como la voz del cliente. Que estén muy bien, les dejo un saludo y nos vemos en la próxima oportunidad, que vamos a estar realizando continuamente estos meetings. Este es el segundo. Hemos realizado uno primero asociado al tema de experiencia digital y cómo gestionar esa interacción digital. En este segundo hemos enfocado el tema hacia la medición. Y el tercero lo vamos a trabajar basado en la experiencia del colaborador. Estos 3 temas que estaba mencionando están tomando especialmente auge, dado la coyuntura que hemos estado viviendo, de cómo migrar a lo digital, dado el confinamiento que estamos viviendo, cómo escuchar la voz del cliente y cómo recoger feedback en estos periodos para saber qué es lo que están viviendo nuestros clientes en esta situación. Y tercero, que el tema de la experiencia del colaborador, que lo vamos a tocar en un nuevo meeting, especialmente ahora que muchos estamos quizá en formato de teletrabajo, con herramientas y ciertas cosas, también creemos importante poder ofrecer un meeting y tener el debate de esa materia, que el próximo que vamos a realizar, lo estamos realizando más o menos con una media de una vez al mes, así que esperamos verlo prontamente. Hay un chat por ahí, Diana agradeciendo la participación de todos, así es que si no hay más consultas y dudas, yo me despido y le agradezco la Cristian, última cosa, perdón. ¿Acá? Dijiste que hubo otra charla de experiencia, ¿no es cierto? ¿Experiencia cliente? Experiencia digital, sí, experiencia cliente, no con un foco en la experiencia digital. Ese, ¿lo podrán enviar? Lo que pasa es que yo no estaba en esa. ¿Hay alguna forma de ver esa charla? Sí, mira, yo, Diana, te puedo enviar los antecedentes, ¿vale? Yo voy a dejar aquí un link, digamos, un segundo. María, yo te comparto y a quienes quieran tener también este video de la sesión anterior, contáctenme por interno o por mi correo electrónico, que es diana.forero@iso.es, y con todo gusto les comparto los videos.
Ya, súper, muchas gracias. Con todo gusto. Voy acá, mira, para aprovechar el tiempo y que sea visible para todos. Mira, aquí lo he colgado en un chat. Ahí hay un link hacia LinkedIn, donde en formato artículo está un poco las temáticas que se abordaron dentro de ese meeting, y posteriormente eso claramente se lo podemos enviar tanto la presentación como la grabación de esa sesión va a ir asociado, pero ahí cada uno puede ver un poco de qué fue los temas, los tópicos que fuimos tocando en ese meeting anterior. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias y le agradezco la asistencia. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos próximamente. Adiós. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.